La hechicera. En cierta ocasión, venidos de los pueblos, vivían en la capital dos jóvenes profesionales. Se habían conocido en la Universidad del Estado, en donde estudiaron con bastantes precariedades dado el origen humilde de ambos. Ella, de nombre Verónica, era de origen higüeyano, y él, Plutarco, nacido en San Juan de la Maguana. Se habían casado y vivían felices porque, aparte de que se querían, desde el mismo momento en que se unieron en matrimonio, la vida le venía cambiando y siempre para bien. A pesar de que tanto el uno como el otro se esforzaron en los estudios para convertirse en buenos profesionales y siempre estaban enfocados en sus respectivos trabajos. Ellos, sin embargo, atribuían su dicha y desarrollo socioeconómico a los vaticinios que desde su primera juventud les venía haciendo una hechicera de la ciudad natal de la esposa. Esta se hacía llamar a sí misma Reina Isabel, aunque su verdadero nombre nunca nadie lo supo. De tanto Verónica consultarla, inducida por amigas y uno que otro familiar desde su adolescencia. Ya la bruja y la hoy profesional capitalina eran buenas amigas, al extremo de que la primera visita que ésta hacía cuando llegaba a su ciudad natal, era donde la amiga. No era para menos. Pues, desde sus primeros encuentros, cuando sus consultas tan solo eran juegos y curiosidades, la hechicera siempre le pronosticó cosas buenas, las cuales en el devenir del tiempo, se convertían en realidades. Así, cuando Verónica estudiaba aún en la primaria, Reina Isabel le expresó que veía en los residuos de la taza de café a una estudiante brillante, la cual se convertiría en una gran profesional. Desde aquel mismo instante, como si las visitas a la bruja le sirvieran de estímulo, la jovencita, como muchos de los pueblerinos, se convirtió en asidua visitante de la hechicera, lo cual era parte de la cultura del pueblo. Cuando iba a ingresar a la universidad, Reina Isabel volvió a ver en la taza el éxito que tendría de cara a su profesión. Pero adicional a ello, también le pronosticó que en la alta casa de estudios conocería a un muchacho, el cual se convertiría en su novio y posteriormente en su esposo. Verónica vivía admirada por la exactitud con que los hechos que su amiga le había anunciado se habían realizado. Pero al mismo tiempo, por los éxitos que estos implicaban en la vida suya y de su esposo. Era curioso, cada vez que la vida la angustiaba o algún anhelo la desesperaba, Verónica apresuraba un viaje a su pueblo de Higüey para consultar a la hechicera, su amiga de siempre. Había sucedido después de graduada, cuando tanto su esposo Plutarco como ella misma, precisaban de un trabajo. Ella les pronosticó, no solo a ella sino a los dos, que conseguirían sendos trabajos, los cuales fueron tan buenos, que aún los conservaban. Pero cuando más empeño puso Verónica para obtener de la hechicera un buen pronóstico, fue cuando quiso tener un hijo, porque entendía que había llegado ese momento en la unión matrimonial y sin embargo el mismo no llegaba. A pesar de que ella y su pareja hacían las diligencias con entusiasmo y empeño. Visitaron a diferentes especialistas en la materia, fueron consultados por separado y también en pareja, habían sido sometidos a diferentes tratamientos y no escaparon a las hormonas. Para ese caso, Verónica también visitó a su amiga de Higüey. La hechicera, consciente del historial de este caso, fue cauta, meticulosa y reflexiva. Al rato, con rostro de asombro, dijo quedamente: veo una niña entre ustedes. Sí, exclamó Verónica exaltada. La bruja siseó. Su. Espera, dijo en voz baja, al tiempo que gesticulaba con su mano derecha frente a su amiga. Lentamente, fue moviendo la cabeza de arriba hacia abajo, para finalmente expresar. Sí, la taza nunca se equivoca, aquí se ven los dos claramente y entre ustedes una niña que agarra sus manos. Míralos aquí, dijo la hechicera llamando a su lado a su cliente, quien con lágrimas de emoción en sus ojos, pudo ver, convencida, lo que aquella le enseñaba. Como si se tratara del diagnóstico de una excelencia médica, Verónica regresó emocionada y llorosa a dar la buena nueva a su esposo. Plutarco se había llenado de regocijo con la noticia porque, aunque no era un fiel creyente en la brujería como su joven esposa, era sin embargo, nativo de San Juan de la Maguana, uno de los lugares en donde el arraigo de la hechicería era más abundante. Todos allí eran creyentes y no faltaban los que sintieran orgullo y hasta sentirse superiores, por creerse poseedores del arte de la predicción. Como algo mágico, pocos meses después de su última visita donde la bruja, Verónica salió embarazada y como si fuera poco, el pronóstico resultó exacto porque se trataba de una niña.
Ahora, la pareja de profesionales se encontraba viviendo uno de sus mejores momentos junto a su pequeña hija a quien le habían puesto por nombre Isabel, en honor a la amiga higüeyana. Viviendo como siempre en la capital, los esposos no podían pedir más. Con el esfuerzo de ambos, tenían casa propia, ambos con buenos trabajos estables y como si fuera poco, estaba su niña, quien ahora crecía y se encaminaba a sus 2 años de edad. Era graciosa, pero más que eso, lucía saludable. Verónica era tan cautelosa en el cuidado de su hija, que solo permitía que ésta fuera atendida por ella misma. Excepto en los momentos en que se encontraba en el trabajo. Tiempos durante los cuales su bebé era atendida y educada en una guardería infantil a donde era llevada cada mañana por sus padres. Antes de integrarse a sus respectivos trabajos, lugar también por donde pasaban a buscarla tan pronto salían de los mismos. La felicidad de Verónica era tal que perdió el interés de volver donde su amiga, la bruja de Higüey. De hecho, ya había estado en más de una ocasión en el pueblo sin ir donde ella como era su costumbre. Pero la última vez que la visitó no fue cuando la hechicera le dijo que tendría una niña, no, la última vez fue cuando su amiga le dijo algo que la asustó. Recién parida aún, Verónica fue donde su amiga reina Isabel a enseñarle la niña, a decirle que se llamaba como ella, pero de paso, también le pidió que le leyera la taza. Contentas y risueñas tomaron el café que había en la taza y se dio inicio al ritual, mientras se sentaban de frente junto a una pequeña mesa de madera. La taza que había usado Verónica fue puesta boca abajo y después de haberle dado el tiempo estimado para que el residuo del café colado se escurriera. La pitonisa levantó el envase y miró cuidadosamente. Lentamente, la taza daba vuelta entre sus dedos, pero en esa misma medida, las cejas de la hechicera se iban frunciendo como si viera algo desagradable. ¿Qué ves?, preguntó Verónica con un dejo de inquietud. La mujer no quiso hablar esta vez. Solo movió sus ojos por encima del objeto que sostenía entre sus manos y una vez más, continuó atenta y con mayor detenimiento a las huellas que el residuo del café marcaba en las paredes de la taza. Más preocupada aún, Verónica volvió a preguntar. ¿Qué se lee en la taza, reina Isabel? Volvió a mirar a su amiga, esta vez fijamente, al tiempo que le decía. No veo nada bueno esta vez, Verónica, y agregó tratando de no asustarla. Pero nada, los maleficios muchas veces se equivocan, no hagas caso. Pero enséñame, dime qué es lo que ves, ¿qué dice la taza?, preguntaba insistentemente. En tono más relajado, tratando de hacer el ambiente liviano e insignificante, la hechicera expresó. Es que no puede ser por más claro que se vea. Dímelo, amiga, como siempre me lo has dicho, no importa que en esta ocasión las cosas que me han salido no sean buenas como antes, expresó Verónica con firmeza, aunque con inocultable temor. Se puede ver en la taza a un hombre solitario como en un hospital o manicomio. Él habla solo, llora, sufre y se lamenta, expresaba muy entristecida la hechicera. No entiendo, decía Verónica. Yo tampoco, por eso te he dicho que los sortilegios no siempre son ciertos. Sígueme diciendo qué más ves, reina, insistía a modo de pregunta la compradora de ilusiones. Todavía entristecida, la hechicera clavó la mirada en el rostro de su cliente para entonces decir. También veo muerte en la misma casa, Verónica, en tu casa. Las dos se cruzaron las miradas y también fruncieron el ceño en muestra de extrañeza. Fue en ese instante que la bruja se puso de pie y, renegando a la certeza de sus vaticinios, comentó. No hagas caso, amiga mía, el demonio cuando se suelta pone nervioso a todo el mundo y nada se ir bien. Al instante, todo se había olvidado entre las dos viejas amigas y hasta se despidieron sonreídas. Ahora y desde hacía un tiempo. La vida de los jóvenes esposos Plutarco y Verónica se desenvolvía en una rutina consistente en levantarse bien temprano. Prepararse junto a su niña y llevar a esta antes que nada a su instituto maternal, de donde partían al trabajo de la madre. Para luego encaminarse el padre hacia el suyo, en donde pasaban todo el día hasta caer la tarde. Estos hábitos los habían moldeado de tal manera, que cada día se levantaban y realizaban sus prácticas mecánicamente. No pensaban en nada más, excepto en hacer planes en las noches y los fines de semana, de cara a su progreso en sentido general. Eran felices. Pero el destino es impredecible. El futuro, nadie lo puede comprometer. Una noche, estando listo el matrimonio para irse a su alcoba, Verónica le dice a su esposo. Plutarco,
Sabes que nos encontramos en el mes de cierre fiscal y la empresa se encuentra realizando inventarios y cotejando los gastos y ganancias, por lo que hay más trabajo que nunca. Has podido ver, agregó, que ni en las noches descanso por la carga de papeles que tengo que traer para seguir trabajando aquí en la casa. Claro que me he dado cuenta, dime en qué puedo ayudarte, expresó el esposo amablemente. Tengo que llegar mañana muy temprano al trabajo, así que en vez de llevar a la niña primero, me llevas a mí y luego a ella, para ir ganando tiempo. Perfecto, no hay problemas, así lo podemos hacer mientras dure tu exceso de trabajo. Como cada noche, la pequeña familia durmió plácidamente, se levantaron y vistieron. Como habían acordado. Contrario a los demás días. Plutarco llevó a su esposa hasta las instalaciones de su empresa. De quien se despidió con un beso, al tiempo que se desmontaba con sigilo, para no despertar a la niña que dormía en su asiento especial, colocado en la parte trasera del vehículo. Absorto por el tránsito. Llevado por la rutina o empujado por el instinto quizás, el ingenuo padre tomó el camino acostumbrado hacia su trabajo, olvidándose por completo de la bebé que aún no despertaba de su plácido sueño. Como cada día a la misma hora. Plutarco estacionó su vehículo en el lugar que tenía asignado en el parqueo subterráneo de la empresa en donde laboraba. Saliendo raudo, también como siempre, a cumplir sus compromisos frente a su escritorio. No fue sino hasta las 2 de la tarde, cuando Verónica recibió una llamada de una de las profesoras del maternal, preguntándole si la niña estaba enferma, que no la habían llevado hoy. La madre, confundida y asustada, hizo lo propio llamando a su esposo. ¿Qué ha pasado, Plutarco?, le preguntó. ¿Qué ha pasado con qué?, respondió el esposo. Me han llamado del colegio y me dicen que no has llevado a la niña en el día de hoy. No terminó de escuchar. Dios mío, exclamó soltando el teléfono, mientras huía con las piernas temblándole del terror. Consternado. Llegó hasta su vehículo y lo que vio fue un angelito que yacía inerte con su boquita abierta y sus bracitos extendidos, como luchando desesperada por un soplo de aire, que nunca encontró. Nadie puede imaginar que después de tantas dichas, pudiera llegar a unos padres una desgracia tan demoledora. En un momento, solo por un descuido, los jóvenes profesionales habían perdido a su única hijita, la cual se asfixió en el interior del vehículo de su padre. El hecho le provocó al padre una conmoción de tal magnitud, que jamás volvió a ser el mismo. Desde aquel instante en que vio el cuerpecito de su hija en tal condición en el asiento trasero del vehículo, no fue capaz de valerse por sí mismo. Hubo que auxiliarlo y someterlo a tratamiento médico. Un descontrol tan severo se había apoderado de sus nervios, que había terminado afectando la parte sensitiva del cerebro, impidiendo que éste articulara sus ideas como antes del fatídico accidente. En sus desvaríos, Plutarco adquirió la costumbre de atribuirse la culpa por la muerte de su querida niña, lo cual provocó la desgracia y destrucción de la familia. Uno de los tantos médicos que visitó, sin embargo, le dijo algo que él nunca olvidaría. El hombre es un animal de costumbres, le habría expresado el especialista, tratando de explicarle que él no era culpable del accidente sino que acostumbrado a realizar diariamente el mismo trayecto con su familia. No advirtió que su esposa le había cambiado la rutina cuando le pidió que la llevara a ella primero y después a la niña como era la norma. Sáquese eso de la cabeza, usted es un hombre bueno que solo quería y luchaba por el bien de su hija y esposa. Pero de nada servían los consejos terapéuticos. Lo único que asimiló y pareció entender, fue la frase del galeno. El hombre es un animal de costumbres. El tiempo discurría y la salud del infeliz padre se deterioró aún más. Fue a parar a un hospital psiquiátrico en donde le iba a ver de vez en cuando su esposa Verónica. Con pena. Podía ver a través de un cristal. Como su esposo daba vueltas en círculo, en el espacio de la habitación en donde se encontraba, mientras pronunciaba sin cesar, la frase que al parecer le daba consuelo íntimo. El hombre es un animal de costumbres. La esposa solo le miraba, no le podía oír. En su mente, sí se encontraban latentes y escuchaba, las palabras que en su última visita, le expresara su amiga reina Isabel, la hechicera.